bautismo del Señor, terminamos el tiempo de Navidad. Así que a partir de mañana ya pueden ir guardando sus nacimientos, sus luces de colores, todo lo que se refiere a la Navidad. ¿Por qué? Porque a partir de mañana comenzamos ya el nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario. Y se van a dar cuenta porque las lecturas van a cambiar y las vestiduras litúrgicas dentro del templo también van a cambiar de color. Toda la Navidad hemos pasado con vestiduras blancas y a partir de mañana comenzamos con las vestiduras verdes, que significa esperanza, hasta que llegue el miércoles de ceniza, que es la Cuaresma, donde vamos a empezar una nueva espiritualidad. Todo católico tiene que saber estas cositas, porque son parte de la liturgia de la Iglesia. Esta fiesta, entonces, también nos quiere recordar nuestro propio bautismo. El bautismo del Señor siempre nos recuerda nuestro propio bautismo. Cuando a mí me bautizaron y cuando se bautizaron ustedes, hermanos, estaban pequeñitos, no tenían fe, no sabían, como dice Arjona, ¿verdad? No tenían fe. Y algunos dicen, bueno, y entonces para que bautizar a los niños pequeños si no saben y tienen fe. Pero la Iglesia los bautiza por varias razones, que hoy se las quiero decir. Primero, se bautizan por la fe de los padres y de los padrinos. Ellos prestan su fe a los niños, para que estos niños, a medida que vayan creciendo y lleguen al sacramento de la confirmación, ellos puedan confirmar ese bautismo que recibieron. Decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces entran al sacramento de la confirmación. Por eso el sacramento del bautismo, Eucaristía y confirmación son los sacramentos de iniciación de vida cristiana. Entonces se bautizan por la fe de los padres y de los padrinos. Esa es una razón. La otra razón es por la gracia sacramental. La gracia que la dan todos los sacramentos. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos son fuentes de gracia. Entonces los niños se deben de bautizar para que reciban desde pequeños la gracia sacramental. No está bien que un papá diga, papá católico diga, bueno, mi hijo o mi hija se va a bautizar cuando sea grande o cuando quiera, y que se bautice en la iglesia que quiera. No está bien. ¿Por qué? Porque los padres de familia adquieren un compromiso con sus hijos al traerlos al mundo también de irlos educando en la fe. Si así fuera, hermanos, entonces igual usted le podría decir a su hijo o a su hija, mira, si quieres entra a la escuela, si no quieres, pues no entres. Entra cuando tenga ganas o cuando ya sea grande. Pero no, usted lo pone a la escuela y les obliga a que hagan su primaria y su secundaria para que no se quede ignorante el niño o la niña. Pues esa misma obligación también la tiene en la vida espiritual. Ningún padre puede lavarse las manos de esa obligación cuando trae a sus hijos al mundo. Entonces, hermanos, la otra razón por la que hay que bautizar a los niños es en razón de la gracia del Espíritu. Dice la palabra del Señor que Jesús iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. Cuando se bautiza un niño, entonces el niño va creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. La otra cosa es que el bautismo borra el pecado original. Ustedes perfectamente saben que el pecado original consiste en el pecado de desobediencia de Adán y de Eva. Y
solamente el bautismo lo borra. La única que fue liberada de este pecado original fue la Virgen María, y por eso nosotros celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Fue preservada del pecado original, de ahí todos nosotros. Y para que se nos borre, entonces tenemos que bautizar. Y qué bonito que ese niño se bautice desde pequeño para que vaya creciendo en la gracia y sin el pecado original. A medida que va a ir creciendo van a ir otros pecados personales, que se van a borrar con el sacramento de la reconciliación. Otra razón. La otra es porque lo hace miembro de la iglesia. Cuando uno se bautiza, se hace miembro de la iglesia. El bautismo es como un sello indeleble. Alguien que no se puede borrar. Por eso nosotros en el credo, en la profesión de fe, decimos: creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, confieso que hay un solo bautismo. O sea, usted se bautiza en la iglesia. Si por una u otra razón usted decide irse a otra iglesia que no es católica y se bautiza allá, pues el bautismo que cuenta siempre es el primer bautismo que ha hecho, porque el bautismo imprime carácter, sello indeleble. Esa es la otra razón. La otra razón es que el bautismo nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Los bosques, las aves, los ríos, el aire, todo eso son criaturas de Dios. Y solamente la persona se puede bautizar para que pase de ser criatura y se convierta en hijo de Dios. Yo aquí en esta iglesia hago bendición de mascotas. Y algunos dicen: el padre va a bautizar mascotas esta vez, ¿verdad? Periquitos, perritos, cualquier cosita, pero no es bautismo. No se puede bautizar un animalito, se le puede bendecir, como hacía San Francisco de Asís y como hacía San Martín de Porres, pero bautizarlo, no. Solo el bautismo nos hace hijos de Dios a nosotros. A veces también pues vamos a bendecir carros, aviones, todo. Vamos a bendecir ese ascensor en el nombre del Señor el otro domingo, pero no es que lo vamos a bautizar, lo vamos a bendecir. No vamos a decirle pues ese ascensor es hijo de Dios. Eso no, vamos, es una obra del hombre que es hijo de Dios. ¿Verdad? Que nos quede bien claro esto, hermano, porque todo católico tiene que estar claro en esto. Entonces, nos hace hijos de Dios. Un hijo tiene deberes y tiene derechos. En su casa, los hijos tienen deberes y tienen derechos. En la iglesia, como es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos deberes y derechos también. ¿Qué deber tiene usted como bautizado en la iglesia? El mismo deber que tenía Jesucristo después de su bautismo, de ir a hacer misión. Empezó su misión después del bautismo. Todos los bautizados tenemos una misión que nace a partir del bautismo. Ese es un deber. ¿Y qué derechos? Bueno, entre otros, porque no les voy a dar la lista de deberes y derechos en una homilía, pero estoy mencionando algunos. ¿Y qué derechos tienen los bautizados en la iglesia? Derecho a que yo les celebre a ustedes la Eucaristía. ¿Ustedes? Y eso no es algo opcional mío, es un derecho de ustedes, de que yo les celebre la Eucaristía. Tienen derecho a que yo vaya a visitarle a sus enfermos, que les dé los sacramentos de la unción. Tienen derecho a que yo les bautice sus hijos, derecho a que yo los prepare para la confirma, para la primera comunión.
que yo dé el sacramento del matrimonio a sus hijos. Esos son derechos adquiridos partiendo del bautismo. Nos hace miembros de la iglesia. Pero hay algo más importante aún. El bautismo nos hace herederos del cielo. O sea que todos los que se bautizan se hacen herederos del cielo. Herederos del cielo, hermanos. Alegre de sacar, hermanos, herederos del cielo. Nos hace herederos del cielo. Dice el Evangelio de San Juan, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo dice San Juan, no lo digo yo, lo dice San Juan. Entonces usted se preguntará, ¿y los niños que mueren sin bautismo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco lo sé. Solo Dios lo sabe. Él es misericordioso. Supongo que Él tendrá una respuesta. Pero la palabra del Señor dice claramente que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por esa razón se bautizan a los niños pequeños. Porque desde el momento en que un niño nace y va creciendo, pues solo Él sabe, Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. Cuando yo nací, pues mi mamá a lo mejor nunca sabía que yo iba a llegar hasta esta edad. Solamente Dios sabe, porque la vida depende de Dios. Entonces, el bautismo nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la iglesia, y no corre el pecado original. Y podríamos hablar toda la mañana sobre el bautismo, porque hoy es la fiesta del bautismo, pero hay algo también que yo les quiero recordar. Un católico instruido nunca compara el bautismo de Jesús con el bautismo que nosotros aplicamos en la iglesia. Jesús se bautizó, Juan bautizaba para el perdón de los pecados, bautizaba con agua y para el perdón de los pecados. Entonces Jesús se bautizó. Por eso es que se extraña Juan Bautista. Tú me vienes a buscar a mí para bautizarte. Soy yo que debe de ser bautizado por ti, como queriendo decir, si tú no tienes pecado, el que tiene pecado soy yo. Entonces, pero ¿qué le respondió Jesús? Es necesario que cumplamos, dice, es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. No porque Jesús tenía pecado, se bautizó, sino para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, bórrese de la mente esto de que me voy a bautizar a los 33 años porque a esa edad se bautizó Jesús. No es el mismo bautismo. El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados y era solamente con agua. Y entonces Jesús, dice la palabra, era semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Hay hermanos de la iglesia también que piensan que es mejor bautizarse a los 33 porque a esa edad dice la Escritura. No, hermanos. Entonces, el bautismo que practicamos hoy en día es el que Jesús mismo nos mandó a practicar. Esta fórmula del bautismo fue el Señor Jesús quien nos las enseñó. Él nos ordenó ir a bautizar con esta fórmula, que no es la misma fórmula que usaba Juan. Jesús nos dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo inventó la iglesia, esto es una orden, un mandato del Señor Jesús. Juan bautizaba con agua, Jesús bautiza con agua y con espíritu. Lo mismo que pasó con Jesús, por ejemplo, dice la palabra que cuando Jesús recibió el bautismo, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma.
no era una paloma, en forma de paloma, dice la Escritura. Entonces lo ungió. Y también se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo, que la amaba. Entonces, hermanos, cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también somos ungidos con la fuerza del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo llega a la plenitud en nuestra vida con el sacramento de la confirmación. Cuando nosotros confirmamos, entonces la persona plenamente recibe la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que ungimos al niño en la frente con el óleo preautismal. Lo ungimos en la mollera, en la cabecita, con el Santo Cristo, la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si solamente recuerdan de esta meditación, de esta homilía, solo recuerdan que el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo que practicamos hoy, con eso yo podría decir al Señor, ahora Señor, ya puedes dejar a tu siervo y irse en paz, ¿verdad? Porque ya mis hermanos saben lo que es el bautismo. Que así sea. Pónganse en pie.